poco el marco de la convocatoria, el marco del panel. Vamos a hablar un poco de lo que va a ser la expansión a México y cómo las experiencias de estos tres founders, digamos, nos pueden llegar a servir para que ustedes el día de mañana no cometan errores. Sé que acá hay muchos que se han anotado, se han postulado para nuestro programa de expansión. Hay varios que ya están siendo, digamos, convocados y van a ser parte, así que felices por eso. Y cómo en Plata nos va a poder ayudar. Pero bueno, vamos al punto de grano. Gaby, ¿querés consultar, hacer la primera pregunta? Dale, dale, no hay problema. Simplemente para que se entienda la dinámica, vamos a pimponear un poco con cada uno de los invitados ciertas preguntas clave que nosotros identificamos que la mayoría de los founders generalmente se sienten identificados. Al finalizar vamos a hacer un espacio de Q&A, pero si quieren ir escribiendo después preguntas en el chat o levantar la mano para que sea algo también bastante dinámico, no hay ningún tipo de problema. Tal cual. Pero bueno, arrancamos con Pedro. ¿Sí? Si nos podés profundizar un poco más los desafíos que implicó para vos desembarcar en un mercado como México, ¿sí? Y en qué momento y qué factores ustedes consideraron al decidir que efectivamente México era el mercado para ustedes. Bueno, gracias por la pregunta, Gaby. Yo voy a ser hoy 100% transparente con lo que hemos aprendido. Creo que para mí es lo más valioso poder como explicar qué sucedió. Nosotros veníamos de ser acelerados por 500 startups, entramos en un hype de emoción y de un rollo donde los intereses del área de capital son distintos a los intereses nuestros o del día a día de lo que estamos viendo. Y pues se comenzó a mencionar que por nosotros ser de Costa Rica, un país de 5 millones de personas, donde hay un mercado diminuto, tal vez no era tan estratégico mantenernos tanto tiempo activos en Costa Rica y que México era un mercado donde había muchísima oportunidad para poder hacer transformación digital para pymes con lo que estábamos desarrollando. Y dentro del proceso, pues otros fundadores del batch de 500 startups pues hicieron su salto a México, ya habiendo ellos tenido un product market fit o señales importantes de atracción en sus países. Eh, Sin embargo, seguía el factor de, bueno, sí es cierto, estamos en un país súper pequeño donde hay muy poca infraestructura para crecer a los números que se necesitan. Y primero hicimos una exploración. Fuimos en marzo del 2022 a hacer una revisión durante un mes más o menos. Ya teníamos un producto que estaba pues generando mes a mes nuevas suscripciones, clientes de nichos ya un poco más específicos y pues quisimos hacer la exploración. Y bueno, cuando llegamos a México, pues sí nos topamos muchísima informalidad, muchísimos aspectos de falta de transformación digital, ¿verdad? Para los negocios. Sin embargo, estamos hablando de que hicimos un muestreo muy, ¿verdad? Por encima, en regiones muy específicas, donde fuimos a caminar literal, a conocer un poco qué estaba pasando literalmente en las calles. Fuimos a ver negocios que no tenían ni sitios web, ni nada, que todo operaba a través de WhatsApp. Entonces empezamos a entender cosas que también estaban repitiéndose en Costa Rica, pero todavía no teníamos tan resueltas o tan estructuradas. Entonces, en nuestro caso pasó eso, vimos una oportunidad. La gran ventaja que encontramos fue que había muchos servicios a los cuales integrarnos para logística, pagos, facturación. Entonces, bueno, lo vimos como una oportunidad de acá hay más comercio electrónico desarrollado. Mercado Libre, Amazon y otros marketplaces han abierto bien la brecha de la gente que compra en línea. Posiblemente pueda haber un buen caldo de cultivo para lo que estamos construyendo. Entonces, hicimos el salto en junio del 2022, pues con un plan de repetir lo que estaba funcionando en Costa Rica y nos topamos con la gran realidad de que la primera gran barrera es una cuestión cultural y que requiere de una estrategia muy distinta para sentarse a adquirir los primeros clientes. Entonces, tal vez como primer contexto, eso es lo que nos sucedió a nosotros y lo que pasó una vez que aterrizamos y en los siguientes meses fue eh, comenzar a entender por dónde íbamos a entrarle al mercado. Comenzamos desde hablar con agencias, partners que pues, si pudieran ayudarnos a detectar estos primeros early adopters, hasta ir a ferias, eventos, hacer de mystery shoppers en las calles, en Condesa, en Roma, donde podíamos encontrar algunos tiendas de ropa y demás. Eh, y fue complicado. Realmente, o sea, tenemos mil y una historias de cómo fuimos encontrando más o menos y la siguiente barrera, como para poner esos dos puntos en la mesa, fue contratar una persona comercial que nos ayudara a hablar México, porque sí era pues una
una división cultural importante, a pesar de que uno dice, no, pues somos latinos, todo funciona igual, pues la cosa sí es un poco distinta. Entonces, tal vez esos son como los dos grandes puntos una vez que decidimos hacer el salto, que fue lo primero que nos topamos. Clarísimo, Pedro. Sí, ahí es como que todo el comienzo, digamos, tiene como un desafío bastante interesante. El desembarco es complejo por culturas, por cuestiones, diferentes cosas que, bueno, todos sabemos hoy y cuesta adaptarse a algunos códigos de los negocios, etcétera. Y ahí me das el pie para disparar como otra pregunta, que es, ¿cómo fue el primer año en México ese? ¿Y cuáles fueron las principales barreras que ustedes tuvieron o los desafíos con los que se encontraron a la hora de hacer ese desembarco, ¿no? Bueno, lo primero que sucedió fue que como parte del proceso de aceleración, pues uno pide consejo y le dice, bueno, ¿qué debería de hacer? ¿Hacia dónde me debería mover? Entonces, lo primero es como, bueno, no, asegúrate de tener una estructura legal, porque México la cosa no es jugando, ¿verdad? Es una infraestructura compleja, hay que tener todo como bien en orden. El SAT comienza a ser un tema de todas las semanas, aseguremos que todo está bien. Y lo que nos pasó a nosotros fue que contratamos precipitadamente un servicio legal que de entrada cobra mensualmente. A ver, en el tiempo hace sentido, pero al inicio es como hay que tantear esto lo más rápido posible y comenzamos a crear una estructura legal sin haber comenzado a tener clientes de forma directa. Entonces eso es lo primero que yo le podría decir a mi yo del pasado, como no habrá una estructura legal si ni siquiera tiene los primeros clientes. Nosotros hacemos cobros desde Stripe, entonces pudimos haber piloteado fácilmente las primeras suscripciones, entender bien cuál era el modelo por el que deberíamos de inclinarnos. Y cuando ya hiciera sentido, pues abrir de esa parte. Fácil en ese proceso, en cantidad de horas, tiempo y dinero que terminamos cerrando después la sociedad para replicar lo que acabo de comentar de una manera un poco más inteligente. Pudimos haber gastado unos $6,000 a $7,000 en pagos recurrentes de gestión de la sociedad y un montón de cosas sin haber logrado facturar lo que hoy estamos ya traccionando poco a poco con una idea muy distinta. Pero bueno, creo que eso fue como lo primero. Entonces entramos a crear una estructura. Como uno es extranjero, no tienes tanta capacidad de control sobre algunas cosas y dependes siempre de un representante legal. Entonces, pues bueno, empezamos por estructurarnos en lugar de hacer experimentos primero. Y eso es algo que también recomendaría, pues, evaluarlo bien, revisarlo bien. Tal vez siempre he hecho para atrás y digo, ¿qué hubiéramos hecho distinto? Hubiéramos vuelto a ir a México en otra expedición de otra vez un mes para volver a replicar y tocar sobre los puntos que hayamos descubierto, regresar a Costa Rica, volver a evaluar y empezar a trabajar en función de eso, con aliados estratégicos que conocieran bien el terreno de juego. Entonces, creo que esa parte legal, yo no soy abogado ni puedo recomendar que sí, que no. Habrá gente que pues ya tiene bastantes más clientes listos para entrar y traccionar porque el producto está realmente, hay mucho interés en lo que hay una propuesta de valor. Pues de fijo eso es lo que sigue, ¿no? Porque te empiezas a formalizar y te empiezan a pedir facturas y demás. Pero sí, en el caso nuestro, invertimos demasiado tiempo y esfuerzo en algo que aún no íbamos a utilizar. Cuando nos dimos cuenta, los clientes que ya nos estaban pagando ni siquiera nos pedían factura. Entonces le estábamos pagando a un contador para mantenernos una estructura legal que declaraba cero todos los meses y gastábamos $400. Y yo decía, pero ningún cliente me pide factura como me dijeron que iban a pedirme. ¿Por qué no podemos seguir desde Stripe mientras esto realmente valida que tenemos aquí una estructura? No, mira, que es mejor así. Entonces es complicado entenderlo porque pues, con costos uno entiende el del país de uno, es más difícil todavía afuera. Entonces creo que esa es una primera gran barrera y dependiendo de cada cosa, yo recomiendo rebotarlo con dos, tres personas que te den una buena señal de hacia dónde caminar en esa dirección. Ah, bueno, ahí por eso estamos acá con CFO, el hermano de Lazo, para que también le dé una mano con eso. Che, y bueno, gracias Pedro por ese aporte. Ese, a vos en tu caso, ¿cómo fue que sucedió con Brevit? En mi caso me reía cuando Pedro decía lo de la estructura jurídica. Yo soy abogado, aparte como, bueno, hice una legal tech, pero soy abogado y tuve un problema un poco al revés. Pero bueno, eso después si quieren lo profundizamos. Pero nuestro primer año yo viajé 7 veces a México, de las cuales una fue un mes entero con mi familia. Este año ya voy 3 viajes y me voy 3 meses con mi familia. La experiencia fue que
definitivamente el estar presente y ir mano a mano. Particularmente es una venta B2B a empresas grandes, entonces es muy personal. Eh, no sé si ya los que están acá, algunos van a México o no, esos almuerzan 2 horas. Detalle pequeño, tienen que reservarse. Si alguien le dice, che, quiero almorzar con vos, una persona de trabajo, bloquéense 2 horas, 2 horas y media y piensen que van a tomar tragos en el medio. Eh, pero bueno, fue un primer viaje de Discovery. Tuvimos algunas ventajas que está bueno por ahí decirlas porque creo que son recursos que todos tienen o que todos pueden tener a mano. La primera es que nos apalancamos bastante en nuestros clientes locales. Hay una parte que como latinos tenemos que, si bien sí, son distintas las países, son distintas las costumbres, en muchos casos, no sé, nosotros somos proveedores de AB InBev en Chile y ellos nos abrieron la puerta en Grupo Modelo, somos proveedores de Santander Argentina, ellos nos abrieron la puerta de Santander México, y hay en general muchas conexiones de ese estilo, particularmente de vuelta, estamos hablando de corporaciones, nos supimos apalancar en eso, nos supimos apalancar también en las comunidades, que ahí obviamente por Empredatam lo pueden ver y lo pueden sentir, y lo mismo CFO Vilazo. Pero las comunidades de founders particularmente, yo siempre digo, hay que ir y pedir. Hay un pequeño video corto que creo si uno pone Steve Jobs call and ask for help. Hay una anécdota de él diciendo, yo llamé a los 13 años, estaba pidiendo repuesto, no sé qué, llamé a un pibe grosso en HP y me dieron todo. Creo que comunidad de founders, todos estamos buscándole la manera de cómo llegar, de cómo vender, de cuáles son los contactos. Entonces, creo que apalancarse en esas comunidades, a mí, siendo argentino, eh, por la contracara bueno, que muchos nos expulsa al país a muchas personas, es que también hay una comunidad muy grande en México de argentinos que son profesionales, que fueron, que les está yendo bien, entonces también me apalanqué sobre eso. Pero yo seguí un consejo, nosotros estuvimos en Startup Chile en el 2022, y me pusieron un board en Startup Chile que nos reuníamos una vez por mes y a mí para decirlo fácil y al argentino, me cagaban a palos. Cada vez que me juntaba decía me largaba a llorar, casi que me largaba a llorar. Uno de ese board era Adriel Araujo de Hackmetrics. Siempre lo nombro porque fue muy duro, pero me ayudó mucho. De hecho, Adriel se fue a vivir a México. Eh, Como diciéndome, che, ten en cuenta que es jodido México, que es complicado, que tenés que darle el tiempo de forjar relaciones, de esas relaciones por ahí no surge nada, pero esas personas te conectan y el network que podés llegar a generar tarda tiempo. Tenés que tener paciencia, entrar. Una de las cosas que logramos hacer en ese año fue, nosotros no proyectamos revenue en todo el 2023. Y yo empecé a ir a México en febrero. Y lo hicimos a propósito para no tener un problema después financiero, de decir, che, voy a esperar que recibir cosas. Tuvimos algo de revenue mini en 2023, pero mi primer cliente que nos contrató, empezamos a hablar en junio y terminamos en diciembre, y el segundo habíamos empezado a hablar en febrero. Eso es un poco. Yo creo que como consejo diría tratar de apalancarse en lo que uno ya tiene en su país o en su comunidad o en las comunidades a las que pueda acceder. Bien, muchas gracias, Ezer. Bueno, los tres casos que nos acompañan tienen operaciones no solamente en México, sino en otros países. Y como venimos conversando, hay muchas diferencias culturales, hay que conocer bastante la dinámica y la sinergia que hay de un país a otro, por más que seamos todos Latinoamérica. En este caso, Fede, te quiero preguntar, ¿qué diferencias vos viste entre el mercado mexicano específicamente con otros mercados donde Soy Henry está presente? ¿Y qué estrategias de entrada a este mercado encontraron más efectivas, particularmente en México? Buenísimo. Quizás, bueno, enfocarlo por los dos puntos que más fricción nos generaron, ¿no? Pero en primer lugar, lo que nos encontramos es con un mercado un poco más inmaduro en comparación a otros mercados de la región, ¿no? O sea, uno tiende a cometer el vicio de decir, bueno, México es un tamaño 4 veces más grande que cualquier otro país
de la región, digo, sacando Brasil en términos de población, debe ser un mercado tanto más grande y quizás nosotros cuando dimos esos primeros pasos nos encontramos con un mercado donde el interés por estudiar carreras afines a tecnología no era tan grande como hubiéramos esperado, ¿no? Y entendimos que había algo con respecto a cómo estaba el mercado tecnológico puntualmente de México, que quizás mercados como Argentina o Brasil tenían unicornios hace 15, 20 años, lo cual empieza a generar awareness en la sociedad, ¿no? Respecto a las oportunidades que hay en tecnología, las oportunidades no solo de armar una compañía de tecnología, sino de trabajar en esas compañías, todo lo que es el, digamos, el efecto cascada que te genera el know-how de personas que pasaron por empresas de tecnología, mismo Colombia con Rappi unos años antes, y México quizás sus primeros unicornios los tuvo hace pocos años, ¿no? Entonces, nos encontramos con un mercado un poco más inmaduro en ese sentido, lo que nos hizo repensar el primer paso de cómo llegar al mercado, justamente. Quizás en mercados como les mencionaba, Colombia, Argentina, estamos muy enfocados en estrategias de conversión, porque no hay que explicar por qué los empleos en tecnología son los que tienen la mayor oportunidad en el mediano y largo plazo para una sociedad donde están las más oportunidades para uno crecer profesional y económicamente. Entonces, todas nuestras estrategias en esos mercados están muy enfocados en convertir, ¿no? Desde cómo encarás una estrategia de go-to-market hasta campañas puntuales. Y en México tuvimos que trabajar mucho más lo que tiene que ver con awareness, ¿no? Y educar al mercado y empezamos a ver cómo año a año empieza a crecer más rápido esta demanda, que el primer año era un poco más lenta, y esto se complementa con lo que, bueno, muchos saben respecto al nearshoring, ¿no? O sea, México, o sea, la región en general está muy bien posicionada para ofrecer talento al mundo, ¿no? O sea, a nivel inglés, cuando lo comparamos con otras sociedades emergentes, no sé, África u algunos países de Asia, la región tiene un mejor nivel de inglés, estás en un mismo uso horario que Estados Unidos, que es uno de los mercados principales, y México está además muy cerca, ¿no? Entonces el nearshoring no solo hace que la oportunidad para México sea muy grande, sino que empieza a crecer la curva de interés mucho más rápido que en otros mercados, lo cual ahora nos obliga a todo eso que hicimos bien al principio en cuanto a awareness, a poder suplir la demanda que empieza a surgir muy fuerte en México, ¿no? Entonces, quizás eso primero, también dijimos, bueno, vamos a México, poblacionalmente es muy grande y quisimos traspolar cosas que nos funcionaron súper bien en otros mercados, nos dimos cuenta que no era tan así y tuvimos que ir un paso para atrás y trabajar en la evangelización y educación de ese mercado, ¿no? Y el otro punto tiene que ver muy puntual de nuestra industria, de lo que es la educación. Nos encontramos con un mercado que le daba mucha impronta y mucha importancia a lo que es la certificación formal de la educación, ¿no? Cuando hoy las empresas están mucho más enfocados en el skill de las personas, en las habilidades hard, pero sobre todo soft, y, y el mercado todavía no estaba en ese momento. Entonces, una de las estrategias, bueno, estamos próximos a anunciar que estamos lanzando deals en conjunto con las universidades más importantes del país para ofrecer programas educativos en conjunto con el modelo Henry, básicamente, para darle esa tranquilidad a las personas que empiezan a dar sus primeros pasos. Pero eso fue un tema muy puntual de México, ¿no? Entonces, quizás lo macro es el primer ejemplo, no tratar de traspolar o replicar estrategias y después entender que en el día a día te vas a encontrar con cosas que parecen obvias en algunos mercados. En México, bueno, cada uno de los mercados tiene sus particularidades, ¿no? En nuestro caso fue esto de las certificaciones, lo cual nos hizo no ir solos, sino ir de la mano de una de las universidades más importantes de México, ¿no? Entonces, creo que esos fueron dos temas que fueron distintos en los mercados y nos hicieron cambiar la estrategia de go-to-market. Espectacular eso, Fede. Y ahí, ya que te tengo acá, ¿cómo es que, o sea, además de estos errores, por así decirlo, llamámoslos, que cometieron que eran diferentes a los mercados o las estrategias que apuntaban a un mercado y en México eran totalmente distintas, ¿qué otro error, digamos, común ves que tienen las startups hoy que capaz, no sé, otro founder se acerca a vos y te dice, che, quiero ir a México? Bueno, ¿qué errores ves en ellos a la hora de querer ingresar a ese mercado y qué alertas también vos le das, ¿no? Más allá de estas dos que mencionaste recién. No, a ver, creo que
hay un tema de que el primer error, creo que uno lo mencionó, creo que fue ese, ¿no? Decir, bueno, somos todos latinoamericanos, todos hablamos español, es copy-paste, digamos, de un mercado a otro y hay muchas cosas que tropicalizar, ¿no? O sea, en nuestro caso, por ejemplo, cosas tan sencillas como en la landing. Lanzamos y pusimos cuotas. En Argentina decimos cuotas y en México es meses sin interés, ¿no? Y no entendían qué era el concepto de cuotas, el usuario promedio. Entonces, no subestimar, digamos, cosas de la jerga local, de la cultura local, que hacen que puedas tener una conversión muchísimo mejor, haciendo el mismo nivel de esfuerzo con la misma landing, mismas estrategias, detalles muy sutiles te ayudan a tener una conversión mucho mejor, ¿no? Y el otro punto es que terminamos también tropicalizando no solo temas comunicacionales, sino el producto en sí, o sea, tener instructores y mentores mexicanos que trabajen en empresas mexicanas también ayudaba a generar esa validación para un mercado que quizás en nuestro caso no nos conocía. Entonces trato de trasladarle un poco eso a todos los founders, ¿no? Entender, bueno, cuáles son esas cosas que vos necesitas para que tu producto de entrada tenga social proof en un mercado que tiende a mirar mucho esto de la validación de otras personas que hayan pasado y demás. Clave, clave. Ahí, Pedro, ahí vamos con tu pregunta, dame un segundo, quiero que lo termine de completar esto ese, y después también Pedro de Avify. Así que ese no sé si querés contarnos también vos cuáles son esos errores comunes que ves de las startups cuando quieren ingresar. Si te pasó algo parecido a lo de Fede también. Em, no, me pasó algo, me reía cuando hablaba ahí Pedro de que había constituido sociedad y estructura previo a tener los clientes. Y a mí me pasó un poco al revés. Siendo abogado dije, bueno, esto lo voy a patear un poco porque tanto me habían dado miedo, me han tirado miedo de conseguir clientes que lo postergué y también estuve no tan bien asesorado. Terminé teniendo clientes que me contrataban y saliendo a correr porque no tenía la estructura para facturarle y eran, obviamente depende de qué cliente te está contratando, ¿no? Depende del tipo de cliente. Em, sí, otra cosa que aprendí, que por ahí no sé si fue un error, pero sí cosas que yo daba por perdidas y que en realidad los tiempos los manejan distinto. em, y de repente uno piensa esto no está contestando y ya está, no es que tiro a la basura el lead o el potencial comprador o lo que fuere, y 3 semanas después te contestaron como si hubieran contestado ayer. Eh, y son tiempos distintos, y sí lo veo lo de Federico del tema de social proof. Cuando tuvimos el primer cliente o primera marca y demás, cambió un poco todo y se hizo todo mucho más fácil. Entonces siempre, bueno, creo que eso no es ningún secreto para nadie, el primer cliente es importantísimo. El primer cliente en México, les importa mucho con quién trabajas en México, particularmente. Por lo menos de vuelta, desde un punto de vista más B2B y de empresas. ¿Con quién trabajas en México? ¿Qué empresas en México? Pues no les importa si vos decís trabajo con Coca-Cola, si vos no trabajas con Arca Continental o con Fernet. Entonces, eso, básicamente. Clarísimo. Ahí, bueno, hay dos preguntas. No sé si Pedro querés, a quién iba tu pregunta y después Luis. Sí, hola, buenas tardes. Federico, ¿no? Me gustaría saber eso, que comentaste que quizá México hubo bastante particularidades para meterse al mercado, pero en otro mercado que, que has ingresado antes, ¿te ha tocado qué dificultad? Porque yo entiendo que qué dificultad distinta, ¿no? Porque yo entiendo que cada mercado tiene sus particularidades, ¿no? Brasil, Chile. Argentina, en fin, o mismo Uruguay. Entonces, si nos puede dar así como un panorama de lo que, o sea, de lo que fue similar o bastante distinto para tener una idea, te agradecería. ¿Me explico? Bueno, sí, sí, clarísimo. A ver, creo que una de las grandes diferencias fue algo que recién mencionaba Ezequiel. Nosotros en distintos mercados, por ejemplo Colombia, tratamos de buscar referentes siempre del mundo tecnológico, ¿no? O sea, Mercado Libre, Rappi en Colombia,
Nubank, digamos, compañías que sabemos que son cross-región y que tienen un awareness que te sirve para este social proof. Y lo que nos dimos cuenta, por ejemplo, en México, a diferencia de cualquiera de los otros mercados, es que nos servía mucho más trabajar con Coppel o con FEMSA que con un Mercado Libre, porque había una aspiracional a trabajar en esas compañías o un Aeroméxico más alto que en otros mercados, que la aspiracional sí ya eran las compañías de tecnología, ¿no? Entonces, entender que el partner que te sirve en un mercado quizás no es el mismo partner que te sirve para México, ¿no? Eso es en nuestro caso. Después depende cada uno de los productos, cuál sería el partner ideal para tu producto. Y, y había otra parte de la pregunta, pero te diría que esa es el tema principal, el tema del partner. Y lo otro es lo que comenté en la pregunta, de quizás ir un paso para atrás y haber tenido que armar estrategias más de awareness y evangelización del mercado, que en mercados un poco más maduros ya salimos directamente con estrategias de conversión a clientes o a estudiantes pagos, digamos. No, Pero esos son como perfecto. las... Muy, muy buenos ejemplos. Gracias. Gracias, Fede, gracias, Pedro. No. Luis, y después seguimos con el panel, así no desviamos a Gaby también, que tiene varias preguntas para hacer. Hola, Fede, Peter y ese. Gracias por el tiempo primero. Y la pregunta mía es pensando que yo también estoy en un proceso donde pronto tengo que iniciar un soft landing. No lo proyectaron o lo proyectarían o sí lo proyectaron y el resultado fue el mismo de entrar en México para este caso con un country manager local acompañándolo a usted en el desarrollo. ¿Hace eso alguna diferencia o podría hacerla? ¿Lo han hecho? ¿No lo hicieron? ¿Lo harían? ¿Cuál es la visión en cuanto a eso para cada uno de ustedes? En mi caso tal vez para agarrar ahí la palabra, yo creo que al final fue una de las conclusiones, ¿no? Poder hacer, o sea, desde el del primer momento, como decir, bueno, el tamaño de México es este, la forma en la que se entra es conversando, invirtiendo muchas horas en relaciones, ¿verdad? Lo que decía ahorita se tiene para los almuerzos, ese tipo de cosas realmente generan un cambio importante en el movimiento. Y muchas veces la persona que ya tiene la red ya existe, está allá afuera. Y es cuestión de que haga unas cuantas llamadas y organice los primeros almuerzos donde vamos a ir a colocar eso en la mesa. Entonces, una de las conclusiones que tuvimos nosotros después de haber hecho ya bastantes pruebas fue definitivamente que hay una persona comercial que es la que tiene que estar ahí de la mano, ¿verdad? Entonces, nosotros no Claro. contratamos, pero sí hubo una persona que nos ayudó como una semana más o menos y nos dijo, voy a sacar un tiempo para echarles una mano con unas cosas y la cantidad de contactos que nos logró generar en una semana fue impresionante porque no, es que yo trabajé acá y tengo conexiones con esta otra persona y esta persona la conozco de hace muchos años, entonces obviamente vuelvo a ver hacia atrás 10, 15 meses y digo, desde antes, ni siquiera cuando mudar no me hubiera hecho esto, hubiera preferido invertir ese tiempo y ese dinero de esa manera, y hubiera sido más rápida la cantidad de datos que tendríamos para tomar decisiones. Entonces, yo lo hubiese preferido, obviamente había un tema de fundraising que no estaba concretado, un country manager no te cuesta $1,000 al mes, ¿verdad? Hay cosas importantes ahí en términos económicos, pero definitivamente es algo que yo exploraría para una potencial expansión a un país tan grande como México, donde las relaciones personales offline tienen mucho peso, sin duda alguna. Bien, gracias por responder. Siguiendo un poco la línea con lo que venía comentando ese con temas legales, regulatorios y normativos, es bastante usual que también, sobre todo al principio, eh, pueden presentarse complicaciones o desconocimiento por parte de las startups de cosas que parecen simples, pero en la realidad que requieren de mucho compliance. Ese, si nos puedes contar si tuviste algún inconveniente con temas de regulaciones o burocracia local en este proceso de expansión. Sí, a ver, un poco como lo había dicho, yo de hecho me sentí muy, muy mal porque yo hago sociedades, me dedicaba a hacer sociedades antes de lanzar mi plataforma y de transformar en emprendedor. Terminé teniendo un montón de problemas con con una estupidez que era la constitución de la sociedad.
Y eso me demoró proceso de procurement con Grupo Modelo. O sea, te querías matar, porque te ibas a conseguir un mega cliente y estabas lento en eso. Hay un montón de temas de notaría que son bastante más formalistas incluso que en Argentina. De vuelta, esta es mi experiencia. Eh, y donde sentí que por ahí un buen consejo, un buen asesoramiento, un buen direccionamiento me hubiera ahorrado meses. Eh, y tuve suerte que me habían recomendado una contadora que hoy ya le debo la vida más o menos, pero si hubiera mala la contadora también hubiera tenido ese mismo problema. Nosotros sí nos preocupamos mucho de, como plataforma de servicios, no de servicio, porque no damos servicios legales, pero que atendemos a abogados, de hacer un discovery muy fuerte de las diferencias legales y las digamos, pequeñas diferencias entre uno y otro lugar. Y también por ahí por ahí no es algo que hayamos tenido problema nosotros, pero sí lo vemos cuando trabajamos con clientes de distintos estados. Hay muchas más diferencias entre estados. O sea, no es lo mismo si unos quieren ir a Nueva León que a Ciudad de México o a Jalisco. Eh, México es muy, muy grande, pero además las diferencias legales entre estados, y eso lo vimos cuando tuvimos que adaptar la plataforma, no tanto nosotros personalmente, es bastante más importante que, de nuevo, hablando como argentino, de lo que hay en las provincias. Entonces, tenés que tener a alguien que te pueda guiar de un lado y del otro. Nosotros no estamos en un mercado regulado, con lo cual eh, no es tanto el problema desde un punto de vista regulatorio. Fue como una estupidez mía que de haberlos conocido antes de ustedes hubiera sido distinta, pero eh, sí vi, trabajando y adaptando la plataforma, que hay diferencias sustanciales de estado a estado que me parece relevante. Clarísimo, clarísimo. Y con temas de construcción de marca, ahí hace un rato capaz hablaba un poco Fede sobre eso, eh, pero ¿cómo abordan esa construcción de marca y la adaptación del mensaje para el público mexicano, Fede, que tengo ahí? No sé si... Ahí estás, sí. Sí, sí, perfecto. Bueno, creo que algo charlamos recién, ¿no? O sea, primero, a ver, cosas sencillas que mencionamos recién, temas de wording, temas de producto, ¿no? O sea, algo tan simple como nos pasó a nosotros, este concepto de cuotas a meses sin intereses. Bueno, como eso hay un montón de ejemplos, con lo cual hay que ponerle un foco, por lo menos para lanzar un MVP, que para lanzar un MVP lo puedes lanzar desde cualquier lugar para medir demanda. Yo intentaría hacer esa tropicalización para realmente poder medir la demanda, ¿no? Después, en cuanto a marca, también nos encontramos con canales distintos. Encontramos, por ejemplo, en México, Facebook como un canal muy fuerte que quizás en otros mercados es Instagram, por ejemplo. Entonces, también entender cuál es ese channel market fit, ¿no? No solo product market fit. Para México, me parece que es súper relevante. Quizás prensa no funciona tan bien como en otros mercados, el canal es más Facebook y no Instagram. Entonces, empezar también a entender por dónde vos, supongamos que tuviste el producto perfecto, hiciste todas las customizaciones para México, pero no lográs dar con el canal, tampoco te va a funcionar, ¿no? Entonces, creo que en la discusión que hay que dar de cómo lanzar el mercado o cómo hacer ese go-to-market strategy, también hay que challengear canales que te funcionaron en tu mercado local o en otros mercados donde estés. En nuestro caso, siempre estoy convencido de que uno lo que tiene que tener es el mejor producto para ganar en el largo plazo, por lo cual nuestra estrategia de marca siempre es traer bien al frente a nuestros usuarios, ¿no? O sea, en este caso, los graduados, las personas que consiguieron empleo, cómo consiguieron ese empleo, cómo fue su experiencia. Entonces, nuestra construcción de marca está muy atada en todos los mercados, no solo en México, a los casos de nuestros graduados, ¿no? Y sí, quizás una tropicalización dentro de eso, que algo también mencionaba, tiene mucho más efecto cuando contás compañías locales y tradicionales, como puede ser Aeroméxico, Coppel, FEMSA, que compañías más de tecnología. Al menos en nuestro caso funcionó. Entonces, diría que primero tropicalizarlo, después tratar de encontrar el canal
y siempre intentar de que sean los usuarios los que hablen de su experiencia y no ustedes contar por qué su producto está buenísimo, ¿no? Entonces creo que esos serían los tips que intentaría dar para la construcción de marca en México. Buenísimo, Bien. Fede. Gracias. Quizás una cosa, Tommy, para contestar algo que dijo Luis recién. En mi caso, yo creo que nadie va a poder resolver lo que vos como founder no resuelvas, y más en un estadio temprano como compañía. Sí, sí creo que los contactos en México son fundamentales, es un mercado que se maneja un montón por contactos, por ese network, por la red de personas que uno pueda tener acceso. No sé si esa red de contactos solo te la abre un country manager. En nuestro caso tenemos inversores mexicanos, nos apalancamos en ellos, hay gente que tiene amigos que estaban, algo contaba recién ese, ¿no? Hay una comunidad de argentinos muy grande, tratar de apalancarse en eso, cómo te puede abrir el network. Eh, pero creo que en México o en cualquier otro mercado, en compañías que están previo a Serie B, nadie va a resolver lo que los founders no resuelvan, ¿no? O sea, y eso no estoy diciendo que hay que irse a ir a México, quizás, no conozco el contexto de tu producto, pero sí que tenés que ser vos quien está involucrado en tratar de destrabar el mercado y ver qué otros canales podés utilizar para encontrar ese network o esos contactos para dar esos primeros pasos. Espectacular. Ahí, Eso implicaría, perdón, perdón, que habría que prescindir del country manager en un principio. Perdón. O sea, yo no sé si iría por un country manager hasta que uno como founder no dio esos primeros pasos y entendió cómo se maneja el mercado. yo ahí, perdón, acoto porque coincido con Federico en esto. Obviamente cada empresa es distinta, cada tipo de cliente el que quiere ir es distinto y cada empresa está en una etapa distinta de desarrollo. Que en eso es súper importante cuando uno escuche consejos y mismo cuando da consejos, que uno entender en dónde está en el camino de desarrollo el otro founder, ¿no? Porque a uno como founder siempre le quema en la cabeza de, bueno, hasta cuánto vos no podés escalar o hasta dónde vos, cuándo tenés que salir de un founder-led sales y de vuelta, cuándo es que vos dejás de, o sea, o tenés que derivar o delegar en country manager. Los contactos para mí no se delegan, es muy difícil de delegar. Y por otra parte, lo que sí vi, y esto por ahí es importante, es que les importa, y esto es mi apreciación, por ahí los chicos tienen otra visión, que les importa tu compromiso con México, digamos. No es que vas a poner una persona y te vas a ir y lo vas a manejar desde otro lado. Y no por un tema nacionalismo, sino que quieren que vos seas una empresa que realmente está instalándose. Entonces, y yo lo veo porque cuando digo, bueno, me voy a ir con mi familia, que me voy realmente con mi familia a vivir allá, la conversación es otra directamente. Entonces, en ese estar implica también un compromiso tuyo de que tu empresa se está, digamos, realmente le importa al mercado y que eh, no está simplemente buscando contactos y nada más, porque además el contacto también va a tener, siempre hay que pensar que el tipo que te da contactos gasta, entre comillas, capital social suyo, ¿no? Entonces, todo depende también de qué compromiso, y esto de vuelta, mi opinión, teniendo en cuenta los tipos de clientes que buscamos, les importe mucho el compromiso con el país. No, Buenísimo, muchas gracias ese por el consejo y este aprendizaje. Ahí, si quieres, invito a Fede y a Pedro si quieren complementar con algún consejo, un aprendizaje que le quieran transmitir a las startups que están hoy presentes y las que escuchen después este video. Bueno, yo tal vez quisiera mencionar algo importante que fue nuestro contexto. En el caso nuestro, vendemos un producto para pymes. A nosotros nos pasó que siempre, bueno, lo he pensado, dimos el salto tal vez más antes de lo que debimos haber hecho, en términos de que, comenté al inicio, ¿no? Todavía nos faltaba generar tracción dentro de nuestro charco, entender un montón de cosas que ya un par de años después de estar en México y seguir creciendo en nuestro país, entendimos lo que nos estaba dando de comer al inicio de la experiencia con México no es lo que nos está dando de comer hoy.
Entonces sucedió que pivoteamos en medio del proceso a México, entonces fue súper complicado. Mi recomendación número uno es hacer un salto a otro país, sí, solo sí, ya hay buena validación del otro lado. O sea, sin duda alguna, nosotros estuvimos un par de años presencialmente en México. Estuvimos a full yendo a un montón de eventos, aprendiendo un montón. Lo que nos empezó a suceder fue que el producto no estaba listo, a pesar de estar funcionando en otra latitud, no estaba listo para hablar el contexto de México. Tuvimos que hacer, replegarnos un poco, volver a planear con los clientes que ya teníamos en México, seguir y hacia dónde íbamos a seguir y cuál iba a ser la propuesta de valor con la que íbamos a mantenernos en el tiempo, donde hiciera sentido. Nos pasó que empezamos a hablar con clientes más grandes de los que podíamos atender, al punto de que llegamos a tener una conversación bastante importante con Coppel y la única respuesta que yo tenía en la mano era: no puedo atender a Coppel ahorita. O sea, tendría que hacer casi que un equipo completo solo para este cliente y sería un disparo al pie. Entonces, también creo que a nosotros nos pasó eso, como que tuvimos que dejar de meterle energía a ciertos canales porque nos estaban empezando a llegar comercios que no teníamos cómo atenderlos, y si ya llegaban 2, 3, 4 más, íbamos a perder balas. Entonces tuvimos que detener algunos esfuerzos en función de poder entender en qué momento era correcto. Así que mi recomendación número uno es esa, como no desesperen por entrar a México si es algo que tienen ahí resonando. Se han ido muchas startups en los 2 años que yo estuve allá, vi muchas startups cerrar precisamente para enfocarse en los nichos donde habían crecido o los países donde habían crecido. Entonces, lo que decía Ezequiel también, es un mercado crudo, es un mercado duro. Creo que a nosotros lo que nos mantenía un poco bien de la cabeza era las reuniones con founders para ir a sentirnos un poco acompañados y entender un poco más, ¿verdad?, por dónde descifrar algunas cosas. Pero yo creo que mi recomendación es esa, como eh, una vez que entras a México, pues hay que meterse de lleno, estoy 100% seguro. Eh, y a nosotros nos pasó que estando allá estábamos atendiendo el crecimiento de Costa Rica y Centroamérica y terminamos haciendo un paso atrás. Yo regresé a Costa Rica, quedaron algunos clientes y algunas personas que son colaboradores hoy que trabajan con nosotros ahí, y con los que vamos todavía haciendo experimentos para seguir poco a poco creando clientes lo más orgánicamente posible, porque si hoy disparamos algún esfuerzo publicitario o verdad de anuncios, van a llegar clientes que no podemos atender, porque cada vez que lo hemos hecho sucede y decimos, bueno, no más por aquí hasta que ya tengamos 100% el producto, porque ya entendimos después de 2 años de trabajo de campo cuáles son los puntos específicos que pide el cliente ideal, y cuando levantas una ronda hay que dedicar cada dólar exactamente donde hoy podemos traer dinero, y tuvimos que replegar un poco ahí. Entonces mi recomendación es esa, como a México hay que ir con todo por el todo, por el tamaño de mercado que es, por lo complejo que es, y tal vez esperar a veces puede ser un poco más sano. Entonces, esa tal vez es mi recomendación principal. Gracias, Pedro. Muchas gracias. De mi lado, creo que tratando como de resumir también varios puntos que fuimos tocando los tres. O sea, mi recomendación sería tratar de fragmentar la llegada a México en etapas, ¿no? O sea, México es un país enorme con un montón de oportunidades que te puede abrumar y te pueden aparecer un montón de cosas para crecer, y haces algo bien y decís, ahora me puedo ir a 50 cosas más grandes. Entonces, trataría de ordenar la expansión en 1, 2, 3 etapas, la que sea, y poner a cada una de esas etapas hitos o KPIs a cumplir en función de cada uno de sus negocios, ¿no? Es decir, bueno, etapa 1, lograr tantas entrevistas con usuarios, tener esto preparado, cerrar un cliente, no sé, lo que sea en cada uno de los clientes. Cuando logro eso, paso a la etapa 2, que es, por ejemplo, armar la estructura legal. Cuando en la etapa 2 cumplir estos hitos, y ahí recién pienso cómo salirme de Ciudad de México, ¿no? Nosotros tratamos de trabajarlo en etapas y hasta achicar de México a la ciudad, es decir, bueno, etapa 1 es Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México. Y los hitos son estos tres, y cuando cumplimos esos 3 hitos, recién ahí pasamos a la etapa 2, que implica Country Manager y tiene todos estos nuevos hitos y to-dos. Entonces, tratar de fragmentar digamos, la expansión a México, primero para ordenarse ustedes y también para poder compararla con la expansión contra otros países, ¿no? Nosotros, trabajando el growth regional de esa manera, lo que nos permite ver es, la etapa 1 en México nos llevó 2 meses,
y en Colombia nos llevó, no sé, 6 meses. Entonces, no tiene tanto que ver con los valores nominales que cumplís en cada mercado, sino la velocidad en la cual vas cumpliendo tus etapas de expansión. Entonces, yo trataría de fragmentarlo de esa manera para que el monstruo que es México no los termine pasando por arriba. Está buenísimo eso que decís, Fede. Ese no sé si vos tenés que ir yendo, anda tranquilo, no hay problema. Nosotros seguimos un rato más con los chicos. Mil gracias por tus aportes y por estar acá. No No, sé si querés gracias a ustedes algo por la más. invitación. La verdad que un placer además aprender de Pedro y de... Ay, se fue. Y de Fede. Y de Federico, Fede. perdón. Así que nada, mil gracias por la invitación. Ahí algunos me contactaron en LinkedIn. Apalanquémonos en comunidades, así que lo que necesiten, avisen. A full. Gracias, ese, Ah, por sumarte. Y ahí un poco con lo que decía Fede, ¿no? Con esto, como parece que lo que él dice es como, che, tengamos un framework de trabajo prolijo para ir cumpliendo ciertos hitos y demás. Es una de las cuestiones donde nosotros también en Emprelatam, con el programa este que estamos sacando ahora, nos apalancamos, ¿no? O sea, che, tratemos de entender desde Emprelatam qué estadio está tu startup, en qué momento estás, y si vas a ir a validar, si vas a ir a experimentar, o si vas a ir a expandirte con todo, si ya tenés una ronda para eso, o si no, y si estás yendo a buscar, bueno, hay diferentes factores y hay diferentes hitos que hay que ir cumpliendo, como mencionaba Fede recién, ¿no? Y después esto de apalancarse en comunidades también es algo importante. Nosotros con Nico, que está acá presente, muchas veces nos reímos porque muchos de los founders parece que terminamos siendo más psicólogos de los founders que otras cuestiones, porque, y esos grupos que se arman son más que nada para eso, ¿no? Para también atender frustraciones, atender un montón de otras cuestiones y no solamente hacer negocios o expandirse o acelerarse, que es un poco también el objetivo de la aceleración y de la red que nosotros proponemos, ¿no? Por último, digamos, y como para dar un cierre a esto, después si quieren damos un lugar también a preguntas y de quienes estén acá y quieran consultar a los chicos, es entender capaz, de acuerdo a consejos prácticos de, che, entiendo que vos, Fede o Pedro, en este caso fueron a México ya con, no sé si este es el caso, pero entiendo que sí, Fede, si no, corregime, con... como se dice, con inversión, ¿no? Y lo mencionabas, tenés también socios inversores mexicanos y demás. ¿Qué consejo le darías vos quizás a esa startup que está en un estadio anterior a recibir una inversión y demás, pero entiende que quizás su market fit hace mucho sentido con México, ¿no? Entonces, ¿cómo lo abordarías y cuál sería ese framework, por así decirlo, que recién mencionabas, más específico que habría que bajar a tierra para poder avanzar y que eso sea lo más efectivo posible en los KPIs que quieran tener, ¿no? Buenísimo. A ver, nosotros hoy estamos, sí, digamos, escalando México, como decís tú, levantamos una serie A de 10 millones de dólares, pero el primer pie en México lo pusimos sin haber levantado la ronda, ¿no? De hecho, fue parte de la estrategia de intentar validar demanda en México y utilizar eso como argumento de cara a la ronda también. Decir, bueno, y cumplí todos estos hitos, etapa uno que les decía al principio, ahora podemos charlar detalles de esas cosas. Cumplí todos estos hitos, ahora necesito el capital justamente para escalar esta demanda que ya testé y te mostré que soy capaz de hacer cosas sin plata, ¿no? Entonces, para mí, independientemente de la ronda, o sea, no es que se necesite el capital para ir a México. Sí lo necesitas para crecer en México, para consolidar un mercado, para crecer, pero no para validar demanda. Digo, hoy hay mil herramientas no code que te permiten armar una landing, prender una campaña o circular en comunidades y entender cómo eso que probás para México está respondiendo en otros mercados y ver si hay más o menos fit. Y para eso no se necesita plata, se necesita tiempo, básicamente. Entonces, mi consejo en ese sentido sería identificar para cada una de sus compañías cuáles son esos hitos a mostrar de cara a una ronda, hablar con inversores, también que los inversores le digan qué están esperando ver de tu compañía en este estadio para invertir y ir a buscar eso, ¿no? O sea, en nuestro caso era, bueno, queremos ver que tienen graduados y que consiguen empleo en compañías mexicanas. Y no importaba si eran 3.000 graduados, lo que necesitaban eran 20 tipos que hayan cumplido todo nuestro ciclo, que el NPS fuera alto
y haber mostrado que existe una demanda potencial mucho más alta que eso. Entonces nos enfocamos muy claro en eso y tratar de no corrernos de ese desvío porque ya entendíamos que eran los hitos que necesitamos para la etapa 1. Y para lograr eso, obviamente, no es que armamos una estructura en México o contratamos instructores locales en México, todo eso vino después, una vez que entendimos que haciendo foco y logrando estos primeros hitos, había una oportunidad más grande. Entonces, creo que va muy atado al consejo que decía recién de fragmentar esto en etapas, entender qué hitos necesitan y, y esos hitos que no se nos ocurran a nosotros como founders, no somos ningunos iluminados, o sea, es charlarlo con sus equipos, charlarlo con los clientes, charlarlo con inversores de ustedes o potenciales inversores. Entonces eso también hace más fácil la conversación futura. Che, me dijiste todo esto, ahora ya fui y lo conseguí. Ya entras desde un lugar distinto a cualquier futura discusión de ronda, ¿no? Entonces intentaría encararlo desde ese lugar. Clarísimo, Fede. Y vos, Pedro, en ese caso también, ¿cómo fue tu caso? O sea, vos fuiste así sin dinero, digamos, sin inversión y pudiste lograr esos objetivos que menciona Fede. Sí, en el caso nuestro, nosotros cuando entramos a México, habíamos levantado solo el extracto de Demo Day. Éramos una compañía super early cuando llegamos al proceso 500. Entonces, la realidad es que teníamos $250,000 debajo del brazo. Había sido como la primera etapa del pre-seed antes de que fuera el VC Winter que hubo, porque sí recibimos mucho de, no, vamos a invertir hasta el otro año, y era junio, ¿verdad? Una cosa así. Entonces, bueno, nos tocó este, hacer muchos ajustes financieros a términos de equipo y demás, también de foco en el producto y prioridad. Eh, y lo que hicimos fue primero pues acomodar un poco la parte comercial, ¿verdad? Para poder entender, porque el dinero era muy escaso. Yo había logrado salir a la calle, hacer mis exploraciones, Mystery Shopper y demás. Sumamos una persona comercial que fue la que nos ayudó como también a empezar a entender un poco más algunas estructuras. Sin embargo, sí fue muy importante pues el patrón que recibimos de respuesta de la mayoría de los inversionistas mexicanos, como me suena fabuloso lo que estás haciendo, pero necesitamos tracción en México. Si esto acá no está de alguna manera caminando, pues no va a hacer sentido para nosotros. Entonces, pues salir a buscar eso fue primordial. Y ahí fue donde nos dimos cuenta como, bueno, tenemos una propuesta interesante, hay gente que cree mucho en lo que estamos haciendo, no los podemos poner a operar ya en este instante, tenemos poco presupuesto, poco runway, y entonces fue donde decidimos replegarnos un poco, fortalecer lo que estaba funcionando y empezar a hacer educación de mercado. Ahí fue donde sí invertimos un poco más, ¿no? Talleres, darle un poco más a la gente contexto de cómo sacarle máximo provecho a cuestiones de anuncios, WhatsApp, tiendas en línea, como para poder hacer sentido lo que estábamos haciendo nosotros, de orquestar múltiples canales. Y eso empezó a dar resultados. Ahorita el último trimestre de este año que pasó, precisamente nos movimos ya de regreso, pero dejamos ciertas cosas caminando que están ayudando hoy por hoy a que lleguen personas de manera orgánica o referidas. Y nos sorprendió mucho porque fue algo que pasó. Conseguimos los primeros clientes con poco capital y dijimos, bueno, si son 3, si son 5, si son 10, vamos a cuidarlos mucho, a chinearlos y entender qué más hay hacia adelante. Y curiosamente, si hay algo que puedo rescatar es que el mexicano es muy agradecido. Si le das un buen servicio, te va a recomendar muchísimo. Y también tenemos los clientes poquitos que tenemos en México, ya llevan mucho rato con nosotros y están contentos y nos van diciendo, mira, pasó esto, quisiéramos conectar esto otro, ahora está sucediendo esto. Entonces, también justifica para nosotros eso, regresar a México, hacer visitas presenciales fuertes, regresar y seguir haciendo un despliegue de capital muy cuidadoso. Y también he escuchado de boca de inversionistas y mentores que vieron los casos de Rappi y otras empresas que fueron a quemar dinero full porque la expansión ya era, ¿verdad?, un blitzscaling y había mucha más demanda. Pero creo que son escenarios muy distintos, ¿verdad? Para etapas bastante early, creo que todavía hay que hacer cosas que no escalen a pesar de tener presupuesto. Hemos querido hacerlo poco a poco, poco a poco. Y bueno, está funcionando. Creo que si algo es cierto es que si tu producto es bueno y realmente estás enfocado en solucionar un pain bien específico, creo que el comportamiento debería de empezar a ser bastante orgánico mientras descubres los canales por los cuales escalarlo, pero no se puede escalar si no hay ya señales importantes. Y ahí es donde dijimos a tener calma con el dinero,
y hacerlo de forma ordenada, a pesar de ya tener clientes por allá. Grande, Pedro, gracias. Gracias. Hay un único aporte como de resumen, ¿no? Que está bueno para... Bueno, al principio capaz uno escuchaba a Fede, a Dese y a Pedro y parecía que nada, capaz te asusta un toque, ¿no? Un poco la situación y los retos que te propone México. Pero bueno, te das cuenta también que manejando bien los tiempos, manejando bien las ansiedades, manejando bien el dinero y esas pruebas de concepto que mencionaba Fede, ¿no? Y hacer ese tipo de cuestiones de ajustes hace que todo sea mucho más sencillo y con mucha más dinámica, ¿no? No nos queda mucho más tiempo, no sé, Gaby, si vos tenés alguna otra pregunta o si abrimos ya el micrófono para los chicos que quieran consultar. No, creo que hasta acá llegamos, abarcamos todo y me parece que piloteamos bastante bien todos los temas.